El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y va a los vecinos para decirles: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino hacia donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió a su encuentro. Se le echó al cuello y le cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba convencerlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy hemos escuchado como tema central la joya, que se ha dicho así, la joya de las parábolas, la parábola del Hijo Pródigo.
Esa parábola que su mensaje atraviesa todas las lecturas que hemos escuchado. En el libro del Éxodo, Dios renuncia al castigo con que había amenazado a su pueblo, ¿no? Y nos dice, con la lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo, esta frase tan preciosa: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el Evangelio de San Lucas empieza diciendo: Jesús, así describían sus enemigos a Jesús, Jesús es este que acoge a los pecadores y come con ellos. 3 parábolas que terminan con esta sentencia también. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Se perdió la oveja y termina así la parábola. Alégrense conmigo, dice el pastor. He encontrado a la oveja que se me había perdido. Esa mujer encuentra la moneda que se le había perdido y dice: alégrense conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Y el padre del hijo pródigo le dice al hermano mayor: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Una invitación para nosotros, fíjense, a acercarnos, a pedir perdón a Dios de nuestros pecados, porque Dios, este es el misterio, Dios se alegra. ¿Qué cosa? Dios hace fiesta en el cielo, dice también aquí San Lucas. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Uno de nosotros sale del pecado, se arrepiente de su pecado y dice Jesús: los ángeles hacen fiesta, todo el cielo hace fiesta, se alegra por la conversión de uno de nosotros. Y aquí unas notas muy hermosas de cómo es el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios? ¿Dios te perdona cuando primero tú te arrepientes? No. Primero es el perdón de Dios. Fíjate. Antes que uno se arrepienta, Dios ya ha perdonado. ¿Qué hizo la oveja perdida para volver al buen pastor? ¿Qué hizo? Escaparse. No se arrepintió. El pastor, dice aquí, fue a buscarla. ¿Qué hizo la oveja? Nada. Quizá lo mucho, cuando llegó se dejó atrapar y ya se rindió. Y más, la otra mini parábola, la mujer que tiene 10 monedas, se le perdió una. ¿Qué hizo esa moneda para ser encontrada por su dueña? ¿Qué hizo? Nada. Nada. ¿De quién parte la iniciativa del perdón, del buscar? De la dueña. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? ¿De quién parte la iniciativa del perdón, del buscar? De Dios. ¿Qué hace Jesús en la cruz? ¿Esperó a que nos arrepintamos todos? No. ¿Esperó a que se arrepienta Judas? No. ¿Esperó a que se arrepienta Pedro? No. No esperó. Primero es el perdón. Primero es el perdón. Y en la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo? Y aquí ya nos va centrando. Algo mínimo, pero necesario. Algo que es propio del hombre. Libremente, dice aquí, recapacitó. Y va donde su padre y le dice: Padre,
he pecado. Reconoce su falta. Reconoce su falta. Pero fíjense en la historia de el apóstol San Pablo, ¿qué hizo él para recibir el perdón de Dios? ¿Era discípulo? No. ¿Quería convertirse? No. Era perseguidor de Dios. Le hacía la guerra al reino de Dios, al reino de Jesús. Fíjate, esto es muy hermoso. Incluso esta confesión que hace el hijo pródigo, Padre, he pecado, eso que nosotros hacemos cada vez que nos arrepentimos, eso es un regalo de Dios. Por eso, fíjate, un cristiano siempre debe acoger con alegría esa inspiración que Dios le pone en el alma de arrepentirse. Y nunca debe dejar de arrepentirse. Debe arrepentirse 1, sí, 2, 3, 4, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces. Sí, porque el perdón de Dios es así. Es así, querido hermano. Dios quiere, Dios ama al hombre siempre, siempre lo ama. Aquí Dios nos está diciendo, no te canses, en primer lugar, para ti, no te canses en confiar en la misericordia de Dios, en acudir a su perdón, no te canses. Por más que te veas como el hijo pródigo, por más que te sientas como esa moneda que no quería dar ni un paso, no temas del perdón de Dios. Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Ya los ha pagado Él. Fíjate, lo único que nos queda a nosotros con la gracia de Dios es decir, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es lo único. Pedir al Señor que nos conceda esa gracia. Por eso, queridos hermanos, yo quisiera animarles a todos ustedes. Fomenten, ojalá que cada 15 días se puedan confesar. No teman, no teman, nunca temamos del Señor. Nuestro padre Molina nos decía cuántas veces, qué feo es en el cristiano ese remordimiento feo que ya te has confesado y no estás en paz. Eso no es cristiano. Te has confesado, Dios ya te ha dicho te perdono, lo has escuchado de su ministro y sigues con esa inquietud. Eso no es cristiano, no es. Dios, eso ahí no estás captando lo que es ser cristiano, no estás captando a Dios. No, eso Dios no quiere. Eso no quiere. Cuando después de recibir el perdón sigues con ese remordimiento, que lo he hecho, sigues recordando que por qué lo habré hecho, por qué habrá pasado eso, por qué seré así, sepas detrás, te lo digo yo, está el demonio. Y aquel que también dice, ¿cómo voy a confesarme yo? Si voy a seguir igual, ¿cómo voy a ir yo si no cambio? Dios te está animando a su perdón, no te acercas a confesarte, detrás está el demonio. No quiere que experimentes el perdón de Dios. No, eso nunca Dios, porque sería insultarle a Él. No te creo, Jesús, que me has perdonado. No, ahí te está perdonando. Por otra parte, también aquí otro mensaje que nos da. Quizá tú ya estás con ese amor a la misericordia de Dios, pero ¿cuántos hay ovejas perdidas? Y también ¿cuántos están como esta moneda perdida que ni quiere arrepentirse? A veces nosotros no podemos convertir a los demás. Mejor, nosotros solos no, con la gracia de Dios sí.
Algunos huyen, como el hijo pródigo. ¿Cómo hay que acoger a los pecadores? Aquí Jesús nos lo dice. ¿Cómo acogió el padre al hijo pródigo? Lo primero, sabía que ese hijo estaba haciendo mal. ¿Qué hizo? ¿Le aplaudió? No, pero tampoco le obliga a quedarse en la casa. Ese padre permitió que su hijo abandone el hogar, se pervierta y se hunde en los pecados. Muchas veces, a veces nos toca contemplar eso en la familia. Le estás hablando, aconsejando y se hunden en el pecado tantos familias, tantos familiares, tantos conocidos. ¿Qué nos dice ahí Dios? Te toca ahora entrar en el corazón de esa persona de otra manera. Hay que buscarlo, pero de otra manera. ¿Qué hacía el papá? Todos los días salía a buscar a su hijo, pero se paraba en lo alto de un cerrito para ver si venía a lo lejos. Tú también tienes que salir al encuentro de esos que están lejos. ¿Cómo? ¿Cómo hacían los santos? Que ese es salir y subirse a la montaña del Calvario. Yo te pregunto, cuando veas a alguien que está en mal camino, ¿haces penitencia por ellos? ¿Haces sacrificios? ¿Rezas por ellos? La Virgen Santísima, cuando se apareció en Fátima, dijo a los niños: haced penitencia, haced oración por la conversión de los pecadores. Este lenguaje no se entiende. Hoy tenemos el peligro de decir: no te preocupes, Dios te ama como eres. Y entonces vamos a traer a la oveja perdida, y como sigue, vamos a dejarla perdida. Le vamos a hacer un canchoncito aparte para que esté perdida, haciendo su vida como quiere, y a las demás, a las 99, ponerlas aparte. Pero dejémosla perdida, dejémosle en el pecado. No. Cuando un papá, una mamá ve que sus hijos están en pecado y está feliz por eso y les deja en ese pecado, eso no es amor. Eso es odio. ¿Cómo vas a dejar que tu hijo esté en riesgo de perder su alma? ¿Cuántos conviven? Y los papás felices. Eso no es amor a los hijos. Es un papá, una mamá lo tiene que tolerar con dolor. Y todos los días, como el padre del hijo pródigo, subirse a la montaña del Calvario para orar, para hacer sacrificio, para que ese hijo libremente un día pueda decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Queridos hermanos, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Nunca, nunca. Tenemos el gran riesgo hoy, por la sociedad en que vivimos, de decirnos: ya, déjale que cada uno viva como quiera. Si quiere vivir en pecado, déjale. Además, vamos a felicitarlo. Si está feliz así, dejémosle. No, esto no es. Tampoco el otro extremo que también nos pone esta sociedad. Cuando alguien comete un pecado, ¿cómo hacen? Lo publican en todos los medios de comunicación. Odio con odio. No, tampoco. Ni se apedrea al pecador, ni se le felicita y se le dice: deja, sigue pecando. No, eso no. Aquí Jesús nos dice que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Para Dios, el pecado en el corazón del hombre es como un cáncer. ¿Qué hace un papá, una mamá que ama a su hijo y tiene cáncer? Odia el cáncer, ama a su hijo y dará su vida por recuperar a su hijo sano y salvo, pero no quiere ese cáncer. Imagínate que un hijo diga: mamá, yo soy feliz con mi cáncer. ¿Qué hace esa mamá? Estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Hay que darte la vida. Y aquí es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Por eso, queridos hermanos, lo primero para nosotros,
Qué bonito. Esto es bellísimo, el Evangelio, es bellísimo. Está sumergido en el pecado más pecado, como el hijo pródigo, hundido al nivel de los cerdos. Cualquier pecado, te dice aquí Dios, no dudes de que Dios te perdona, porque ya te ha perdonado. El perdón de Dios antecede al arrepentimiento. Ya Dios te ha perdonado. Lo único que Dios te pide es que consigas de Él nada más ese arrepentimiento. Padre, he pecado, quiero dejar este pecado, ya no quiero volver a esto. Y Dios te ayudará. Dios te va a ayudar, ciertamente, ciertamente. Y también aquí el Señor nos pide, vayamos nosotros, con la oración y el sacrificio, a buscar la conversión de tantos que están felices viviendo en el pecado. Y por otra parte, también pidámosle al Señor, con nuestros semejantes, nunca tener rencor. Nunca tener rencor. El cristiano no perdona porque el otro ahora me va a querer, no, sino perdona a su semejante cuando alguien le ha ofendido, le perdona aunque el otro no se arrepienta. Aunque el otro no se arrepienta. Es así. Ese es el perdón de Dios. Aunque el otro no se arrepienta, ya uno tiene de su corazón estar dispuesto a perdonar. Amemos, queridos hermanos, el sacramento de la confesión. Frecuéntenlo. Cada 15 días debería hacerlo un cristiano, cada 15 días, con esa confianza de saber que hay un Dios que te ama, que te comprende y te va a perdonar 1000 veces. En segundo lugar, amemos a nuestros hermanos que están lejos del Señor y hagamos lo posible y lo imposible para volverlos al camino. Y ya los santos, la Iglesia nos ha dicho, la oración, la penitente. Y por otra parte, pidámosle que sepamos perdonar aunque los otros no den un paso para pedir perdón. Si nos han ofendido, que les estemos dispuestos a perdonar, incluso les perdonemos en el corazón, porque algunos a veces no dan un paso para pedir perdón y se quedan como la monedita ahí en su rincón sin hacer nada. Que María, nuestra Madre, nos dé su corazón misericordioso. También por eso tenemos ya aquí, gracias a Dios, gracias al grupo de oración, la imagen de Jesús misericordioso, para que nos recuerde siempre que la única mirada que Dios que quiere que pongamos en Él es esa: Jesús, en ti confío. Nada más, queridos hermanos. Amén.